Buen día para todos, un saludo muy cordial. Hoy llegamos al aula taller número 5 sobre agroecología y emancipación. Entonces, qué bonito ir avanzando progresivamente y adquiriendo unos logros importantes. En la clase pasada el tema que abordábamos se refería a los saberes campesinos, su importancia, sus características y cómo juegan en esa parte bonita que es nuestro campo, en nuestra zona rural y nuestros campesinos. Y hablábamos de que los saberes campesinos no son más que conocimientos que proceden directamente de nuestros campesinos, de los indígenas y de la población afrodescendiente, que es tan importante. Y allí mismo recordamos, se desprende esta bonita enfoque que es de la agroecología. Bien, una vez dicho esto, en el día de hoy vamos a continuar en esta taller número 5 o aula número 5. Vamos a continuar con la segunda parte de los saberes campesinos. En esta parte de los saberes campesinos hay que decir que son saberes empíricos. Empíricos quiere decir que provienen directamente de la experiencia directa en campo, de las diversas labores que ejecutan nuestros agricultores, nuestros campesinos, de la observación permanente que hacen ellos en las diferentes áreas, en la parte del manejo de las plagas, la presencia de las mismas plagas, la presencia de enfermedades, la respuesta del suelo y la respuesta de las semillas y las plantas una vez son sembradas estas semillas y germinan. Entonces, es el resultado de eso, por eso se llama empíricas. Es una práctica generacional, o sea que va quedando en nuestros hijos y en las personas cercanas como operarios de campo que nos ayudan, son importantes en estas labores, las diversas labores del cultivo. Y en los vecinos, por supuesto en lo que compartimos, en las experiencias y todo. Y que va de padres a hijos, desde luego. Entonces, primero que todo, es empírica. Segundo, es un conocimiento ancestral. O sea, conocimientos, prácticas y valores que son transmitidos generacionalmente. Conocimientos, prácticas y valores. Qué tan importante hablar de valores en un mundo como el de hoy, que es prácticamente antivalores, es lo contrario a lo que nos enseñaron nuestros viejos, nuestros campesinos. En esa parte de los valores, pues está la responsabilidad, el compromiso, ese sentido de pertenencia. En los detalles más sencillos, alguien tiene una semilla, las comparte con otro, y en la otra persona simplemente en su momento exacto, justo cuando, de acuerdo al conocimiento que él tiene, sabe que hay humedad en el suelo, sabe que la semilla, por ejemplo, no va a durar más del tiempo previsto, sabe que está en su momento exacto para sembrarla. Él no lo comenta a ninguno, pero en su conocimiento y en su concepto, cuando él va a actuar, sabe eso muy bien, y sabe a qué profundidad, cómo va a sembrar el frijol o cómo va a sembrar X o Y semilla. Y lo hace también en una armonía perfecta con él mismo, porque es un gusto y una alegría sembrar o plantar esa semilla. O la otra, compartirle semillas a otra persona. O la otra, hablemos de otra actividad, cuando va, por ejemplo, a hacer un control de hierbas, ¿cierto? Lo hace con un gusto, con una alegría de ver primero que todas esas hierbas vigorosas, fuertes, con poder y con vigor, como decimos, cómo germinan de bien en ese suelo productivo, y él sabe que ese suelo
es muy bueno de todas las características que tiene el suelo, sabe que es muy bueno para el cultivo. Entonces lo hace en una armonía con él mismo y con los demás. No hay gente que no esté trabajando, por ejemplo, 5 personas, o 8 o 10 personas, y es una alegría tremenda cómo hacen o ejecutan esa labor conjunta, cantan, disfrutan del día y de todo esto. Entonces también decíamos que son conocimientos colectivos, ojo, entonces son ancestrales, son empíricos y son conocimientos colectivos. ¿Por qué? Porque son colectivos porque se consideran o se considera un sistema de pensamiento, un sistema de pensamiento. O sea, esos conocimientos no están aislados, no están desarticulados, ¿sí? Forman parte del conocimiento del ser humano. Es un sistema de vida. Ojo que ahí tiene que ver con lo que acabamos de decir, con ese gusto por trabajar, con ese gusto por cosechar, por ese gusto por tomar los alimentos de la cosecha y preparar también. Es otro gusto que hoy en día como que pasa inadvertido, como que ni nos damos cuenta que le trae una alegría, mucha alegría eso es estar en armonía. Entonces, por eso mismo es un sistema de vida. Y eso explica por qué una familia dura 60 años, 50 años en el campo, mejor dicho, toda la vida dedicada a la zona rural, toda la vida dedicada al cultivo y al trabajo con la parte pecuaria, con los animales, siempre valiéndose de ellos porque son muy importantes para él. Es un sistema de vida que ha creado. Es un sistema integral, donde está todo el conocimiento, las tradiciones, los valores y las prácticas que a diario hace o realiza o aprende con otros. Todo esto que acabamos de decir nos lleva a una construcción diaria de ese conocimiento, de ese saber campesino y que es muy, pero demasiado importante y que hoy en día ha ido menguándose o quedándose marginado un poco, no porque el campesino él quiera hacer eso, porque él degusta eso, sino porque hay unas corrientes o unas fuerzas mayores, por ejemplo, las que impregna o lleva la agricultura verde o la mal llamada agricultura verde, que es la de la contaminación de los suelos y la destrucción de la biodiversidad. Aquí donde estamos, noten ustedes hacia el fondo esa panorámica, hay mucha biodiversidad y se expresa en lo diverso, en las diferentes especies y se expresa también en el color, en ese vigor, en esa fuerza que llevan esas hierbas y esos árboles. Entonces mire que es una construcción diaria. Bien, construcción diaria ¿de qué? Del medio ambiente. La persona empírica así o que no ha tenido de pronto la experiencia del trabajo académico en una universidad o algo, muchas veces sabe más que el que pasó por la academia y vio muchos conceptos, pero le falta la parte 2 que es la práctica. Cuando se sabe lo académico y se sabe la práctica es saber 2 veces, alguien lo dijo alguna vez. Entonces ese saber va para conservar el medio ambiente. Uno escucha agricultores que dicen, voy a sembrar esta mata de anisillo allí para que no se seque la fuente de agua que tengo. Mira que voy a limpiar el arbolito que sembré hace un día, porque mire que va a estar bonito y nos va a servir ahí para que exista más agua en la finca.
es un construir en la práctica, que ya decía, en las prácticas agrícolas. Por ejemplo, ese construir en las prácticas agrícolas es, por ejemplo, uno, un día cualquiera de ese conocimiento acumulado, un agricultor X apareció con un sistema de siembra donde es para sembrar, por ejemplo, pancoger, frijol, maíz, y es sembrar solamente utilizando el barretón. Y clavó el barretón y con esa misma presión que le hizo simplemente, sin sacar el barretón, llega y le hace fuerza hacia adelante o hacia atrás y ya quedó un hoyito de 10 centímetros, 8 centímetros, suficiente para sembrar 2 o 3 semillas de frijol o 2 o 3 semillas de maíz. Eso llama labranza mínima. Labranza mínima es que le hace el menor daño al suelo. No comienza a destruirlo, a desintegrarlo y hacer un hoyo profundo y ancho y todo, porque desintegra, él sabe eso, todas las partículas de arena, limo y arcilla y demás agregados que lleva el suelo, los desintegra ahí. Y al llover, eso se lava, todos esos materiales se lavan junto con la fertilidad y la materia orgánica que lleva allí. ¿Para qué construir diario también? Por ejemplo, para cuidar el ecosistema, ese ecosistema que estamos viendo al fondo, es para cuidar eso también, las semillas, los árboles, no importa que no produzcan fruto comestible, pero es conservarlo porque forman parte de nuestra vida y de los animales y del agua, es toda una cadena. La otra, para conservar nuestra alimentación. Es sagrado para el agricultor, para el campesino, cuidar esa parte importante que es la producción de alimentos. Entonces, cuidar la semilla. Acá donde estoy, casualmente, hay un gran amigo, hay una persona que está haciendo una labor y es esa labor de cuidar todo este ecosistema, agroecosistema, que es el cultivo del lulo. Entonces, él sabe que dejando las hierbas y dejándole algo de sombra en los árboles, pues al dejar eso, el clima se crea unas condiciones ideales para el lulo, porque el lulo, eso es cierto, uno averigua y eso lo han investigado ya también. Y se crea en una cuestión que llama sotobosque. Sotobosque es algo que le da sombra a árboles diversos, hierbas, que le da un clima, un microclima, un agrado, una frescura, un algo, y lo hace que la mata se desarrolle plenamente y produzca con todo su potencial y dé calidad en sus frutos. Eso es. Entonces la alimentación en el plátano, la yuca, la huerta, etc. Igualmente, en la medicina tradicional, encuentran una hierbita por ahí en el lote y dicen, mira, una hierbabuena apareció por ahí. Y comienza y le hace el plateo, le baja el nivel de hierbas que la va tapando, la baja, y le hace un plateo a mano y le pone las hierbitas en la base, ¿cierto? Es la parte medicinal porque él sabe que esa planta va a servir para curar o prevenir alguna enfermedad. Y hay algo muy importante acá. Sirve también para ir construyendo lo que llaman las cosmovisiones o la cosmovisión. ¿Qué será eso? Ese es un temita de los que de pronto pasan advertidos para mucho, para el operario, para el que maneja la finca. Las cosmovisiones, ¿qué son? Es la visión global que yo tengo de mi mundo, ¿cierto? Entonces, esa visión global, ¿cómo la interpreto yo como ser humano, como campesino, como agricultor que estoy en la finca? La otra, esa interpretación mental,
es la interpretación mental que yo le doy como agricultor o se la da una comunidad indígena, ¿cierto? Porque el mundo global puede ser la finca, solamente la finca. Y aquí recuerdo a una familia donde tenían 2 hijos, pero ambos salían muy poco, especialmente uno no salía, llevaba 42 años en la finca y no salía más que a las otras veredas cercanas, más no a la ciudad, más no a la ciudad. De pronto salió a un caserío, a una inspección de policía, pero no salía a una ciudad. Al municipio no salía, 42 años. Entonces, para él, el mundo global, hablando de cosmovisión, es la finca como tal. La conoce también y le llena tanto toda su necesidad en el aspecto de la alimentación, de la salud, de la medicina natural, porque las plantas medicinales las tiene, en la nutrición, etcétera. Es un mundo global o local mejor, la finca, ahí. Pero también es la interpretación que otro campesino le puede dar frente al mundo como tal. Hoy en día, por los medios de comunicación que existen y que son bastantes potentes y tienen muchas ventajas, pues ya tiene otra cosmovisión que en el mundo, en Alemania, en Francia también hay agricultores, se los imagina por allá, que producen mucho, que son muy avanzados. De pronto se imagina un mundo, un suelo muy plano o muy desértico. A través de la televisión le muestran un documental de Estados Unidos, de Francia y de Canadá y se lleva una visión de allá. Eso es tener un concepto, una cosmovisión global, ¿cierto? Del mundo, ¿cierto? De lo que somos, de lo que yo interpreto como sagrado, de lo que yo interpreto como conocimiento ancestral, de lo que yo interpreto de la visión de Dios, de la existencia o no existencia de Dios. ¿Ve? Entonces ese concepto que se tiene desde la finca, y es muy importante, que nos anima a tener sentido de pertenencia en ese pedazo de tierra que es la finca, es el terruño allá. Todo esto es fundamental, muy fundamental lo que acabamos de mencionar para la parte de la sustentabilidad de los proyectos, sustentabilidad del proyecto agroecológico que yo manejo en la finca, sustentabilidad en la parte pecuaria que manejo 5 tipos de animales, ejemplo, bovinos tipo leche, manejo la parte de la avicultura de doble propósito, ponedoras para producir carne, manejo lombricultura, manejo equinos porque también me gustan los equinos, etcétera, ¿cierto? Entonces es muy importante porque ayuda a la sustentabilidad, todo esto que hemos mostrado, la conservación de estos recursos, de esta agrobiodiversidad, de la biodiversidad, para que las otras generaciones disfruten de esto que yo dejé, que yo aporté como agricultor, y el vecino hace otro tanto. Dejar parte sembrada para que otro la tome y sea ejemplo para eso. Esos son los saberes campesinos. Y la otra más importante es para mantener la producción agrícola y agropecuaria, ¿cierto? O sea, mantener eso que llamamos la seguridad alimentaria y vivir de eso y vender excedentes y poder tener casa y poder tener el carro, la moto, comprar más aves, más pollos, más semillas, hacer más eventos también. ¿Ok? Bien. Vamos a ver algunos saberes campesinos para terminar esta parte ya del video. Y esos saberes campesinos que quedaron pendientes del video pasado hacen referencia, por ejemplo, los suelos
dicen los agricultores, los suelos no son lo mismo en una determinada área de terreno. El lote A, el lote B, el lote 5. Cogemos el lote 5 y ese no es un suelo único. El solito puede tener hasta 3 y 4 formas diferentes de suelo, ¿cierto? En el suelo de pronto de color oscuro, indicio de materia orgánica, pero a los 2 metros, mira que hay una tierra amarilla o hay una tierra de color rojo, ¿cierto? En términos de hierba es lo mismo, arranca con unas buenesas diversas de color verde que me indica la fertilidad de ese suelo, pero ya hacia la loma o hacia otro lado del mismo lote hay otro tipo de hierbas de pronto más agresivas y de color amarillo, color que nos muestra que tiene unas deficiencias nutricionales, especialmente nitrógeno y elementos menores, por ejemplo. Entonces los suelos cambian de un lado al otro. Puede cambiar también en términos de humedad. Estamos sembrando bien, manejando el suelo bien, ahollando, trasplantando, pero llegamos a un espacio de 15 metros o de 5 metros cuadrados que es muy húmedo. Entonces, ahí hay que cambiar la película y decir, ¿cómo abro el hoyo acá? ¿Cómo hago el hoyo? Pico simplemente y hago un montículo y en la parte alta siembro la semilla, o siembro una semilla que sea adecuada, resistente al agua, ¿ven? Diferente a la otra que vengo sembrando. Eso lo permite y nos lo recomienda la agroecología, cómo hacer esos cambios. Entonces, por humedad, por color, por textura, en una parte más arenosa y en otra más arcilloso, etc. La otra, la siembra en menguante, otro saber campesino. Ya está en la fase de la luna, sobre los años 60, 70, todavía se utilizaba mucho ese sistema de sembrar sobre los ciclos, utilizando los ciclos de la luna. O sea, quincenalmente, en la época de menguante, porque hay menguante, creciente, bueno, cuarto menguante, cuarto creciente. Entonces, en la época de menguante, nos enseñaron nuestros viejos, hay que sembrar semilla. ¿Por qué? Porque la savia se concentra en la parte de la raíz y al concentrarse allí las plantas son más vigorosas, más fuertes. Por el contrario, si siembra en creciente, la planta se da débil, el tallo es delgado y crece, el fruto, si es yuca, por ejemplo, el fruto es delgada, las yucas y largas y más bien pocas, pero el tallo crece enorme, es grueso y muy rico en follaje, en ramas y en hojas. Entonces, la recomendación es sembrar en menguante. Bien, la semilla de aguacate injerto. Los aguacates ha sido uno de los frutos especiales en la alimentación de nuestros agricultores y hoy en día generalizado. Pero hay una técnica que es por injerto. Por injerto es simplemente las familias en diferentes especies. Por ejemplo, el aguacate Hass es una semilla, un aguacate, digamos, fino. Pero como es fino, es susceptible, es delicado de plagas y enfermedades. Entonces, el hombre mismo se inventó, ¿por qué no sacar ese aguacate Hass, sacarle una yema y se le coloca a un arbolito de aguacate común o aguacate hilacha también le dice, ¿sí? Eso crece fácilmente si no se puede un árbol 20, 30 metros y producía mucho aguacate o produce. Pero entonces el arbolito lo primero es sembrar esa pepa de aguacate común, tradicional, y a 40 centímetros, cuando ya la mata tiene unos 60, el arbolito lo cortan a 40 centímetros, 40, 50, y allí implantan el injerto de la variedad de Hass o de Lorena o papelillo, como le llaman también, o de otra variedad, lo implantan. Eso es válido también en agroecología,
ese trabajo importante para tener diversidad de productos y de diferentes sabores y colores. Bien, lo que les quiero contar a propósito de los saberes campesinos frente a la pepa de aguacate, del hass o del lorena o del papelillo que también lo llaman, es que los técnicos o las empresas que venden semillas de esas le dicen: esa pepa no la vaya a sembrar porque el árbol no le crece, no le da y sobre todo no le produce, no crece ni produce. Pero alguien, un campesino de los que tenemos inteligente, de esos ingenieros, como yo los llamo, se puso a pensar que una semilla de esas, ¿cómo no van a nacer? Y se puso, hizo el ensayo y sembró unas semillas de eso. Germinó, creció un arbolito bonito, brillante, opulente, vigoroso. Y dijo: lo voy a abonar. Lo abonó, lo cuidó. Y ya cuando ya tenía 5 años, 6 años, 7 o 4 años y medio, aguacates. Y tuvo la oportunidad de comer aguacates de ahí, de ese que le habían dicho que no sembrarlo, ¿sí? Entonces, mire qué tan importante es descubrir eso. Podemos tener aguacate para el alimento, para la seguridad alimentaria, a partir de ese hass o esa semilla fina. Y de la semilla tradicional o hilacha o semilla rústica que tenemos, pues mejor lo sembramos. Hay que conservar la semilla y esa es una forma de conservar, sembrándolo. Bien. Vamos a mirar otro acá. Hacer el baño de los perros cuando los caninos tienen, por ejemplo, peladuras en el cuerpo. En el campo se ha visto eso porque consumen, por ejemplo, cucarrones, llegan al bombillo, mariposas, y también resultan comiendo la gallinaza de las aves de corral. Entonces cogen esas costumbres o por deficiencia o por algo y eso les trae una enfermedad en la piel. A alguien un día se le ocurrió coger el perro que estaba todo con peladuras, le dicen que tiene chanda, y llegó y lo metió en un tanque que tenía mucílago de café y lo lavó, ligero le pegó una lavada y luego lo amarró para que él no se lamiera y se quitara eso. Lo tuvo un rato así y le sirvió el ensayo porque las peladuras se le quitaron. Hizo un control de eso, se dio cuenta que el mucílago de café es bravo, es un ácido que corroe incluso el cemento y la mayólica, esas baldosas que le colocan a los beneficiarios, las destruye, ¿ve? Entonces, fíjese que ese es un saber campesino a partir de una experiencia y de una iniciativa. Dejar en los suelos la hierba, dicen: deje la hierba coneja y la suelda con suelda. Son hierbas nobles. Esas hierbas nobles, al dejarlas, pues ellas son nobles, su nombre lo dice, de poca raíz, se dispersan, son favorables, frescas al cultivo y no permiten que otras hierbas agresivas salgan por ahí. Y a cambio de eso se hace el macoqueo, el que veíamos la vez pasada, o sea, entre sacar esas hierbas agresivas como el pasto indio, el pasto pará, y se sacan y se dejan las otras hierbas que sigan progresando allí. Muy buena tarde.